Hola, buenos días, mi nombre es Jack Lacan. Hoy vamos a leer el seminario 8. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y pedir más videos. Bueno, comencemos con 2. Decorado y personajes. Decorado y personajes. Alcibíades. Los eruditos. El banquete, una sesión. La grabación sobre sesos. El amor griego. Hoy se trata de entrar en el examen del banquete. Al menos es lo que les prometí. Lo que les dije la última vez parece haberles llegado con resultados diversos. Los degustadores degustan. ¿Se dicen, este año, será bueno? Simplemente me gustaría que no se entretuvieran demasiado en lo que puede parecer aproximativo en algunas de las pinceladas con las que trato de iluminar nuestro camino. La vez pasada traté de mostrarles los bastidores de la escena donde se desarrollará lo que tenemos que decir en lo relativo a la transferencia. No cabe la menor duda de que la referencia al cuerpo, y especialmente a lo que puede afectarlo en el orden de la belleza, no era simplemente una oportunidad para darnoslas de ingeniosos en tomo a la referencia transferencial. En esta ocasión me objetan que en el cine, que he tomado como ejemplo de la percepción común en lo que respecta al aspecto del psicoanalista, a veces ocurre que el psicoanalista es apuesto, y no solo en el caso excepcional que he señalado. Yo respondo que esto es precisamente en el momento en que el análisis es tomado como pretexto para la comedia. En suma, verán ustedes que las principales referencias que destaqué la última vez encuentran su justificación en la vía por la que hoy tendremos que adentramos. ¿Cómo referir de qué trata el banquete? No es cómodo, dados el estilo y los límites que se nos imponen por nuestro lugar y por nuestro objeto, que, no lo olvidemos, es en particular el de la experiencia analítica. Ponerse a hacer un comentario en toda regla de este texto extraordinario sería quizás obligarse a dar un rodeo muy largo, que luego no nos dejaría el tiempo suficiente para otras partes de este campo para el cual el banquete nos ha parecido una introducción esclarecedora, y por eso lo hemos elegido. Así, tendremos que proceder de una forma que no es, evidentemente, la de un comentario, digamos, universitario. Por otra parte, me veo obligado a suponer que al menos una parte de ustedes no están verdaderamente iniciados en el pensamiento platónico. No digo que yo mismo me considere a este respecto en posesión de todas las armas. De todas formas tengo la suficiente experiencia, y bastante idea, como para creer que puedo permitirme concentrar los focos sobre el banquete, respetando al mismo tiempo todo un trasfondo. Dicho sea de paso, ruego a quienes están en condiciones de hacerlo que me controlen y que me hagan saber lo que esta iluminación pudiera tener, no de arbitraria, lo es forzosamente, sino, en su arbitrariedad, de forzada y desorientadora. Además, no me disgusta, y hasta creo que hay que ponerlo de relieve, algo de crudeza, de novedad, en el abordaje de un texto como el del banquete. Por eso me disculparán que se lo presente al principio de una forma algo paradójica, o que tal vez así lo parezca a ustedes. Tengo la impresión de que alguien que lee el banquete por primera vez, si no está obnubilado por el hecho de que es un texto de una tradición respetada, no puede dejar de experimentar el sentimiento que expresan más o menos estas palabras, quedarse boquiabierto. Aún diré más, si tiene algo de imaginación histórica, se preguntará cómo una cosa semejante se pudo conservar para nosotros a través de lo que de buena gana llamaré generaciones de monjes y escritorzuelos, todos ellos gente que parecía destinada a transmitirnos un texto del cual no puede dejar de sorprendernos que, al menos en una de sus partes, el final, esté relacionado más bien, por qué no decirlo, con lo que en nuestros días llamamos una literatura especial, aquella que puede caer bajo el golpe de las pesquisas policiales. A decir verdad, sí, sencillamente, ustedes saben leer, y, una golondrina no hace verano, creo que tras mi anuncio del último día muchos de ustedes han adquirido esta obra, de modo que deben de haber metido la nariz en ella. Por fuerza se habrán quedado pasmados ante lo que sucede en la segunda parte de este discurso, entre Alcibíades y Sócrates. Lo que sucede entre Alcibíades y Sócrates va más allá de los límites de lo que es el banquete. 1. ¿Qué es pues el banquete? Es una ceremonia con reglas, una especie de rito, de concurso íntimo entre gente de élite, un juego de sociedad. La celebración de un simposio así no es,
pues, un simple pretexto para el diálogo de Platón, sino que se refiere a costumbres reales, diversamente practicadas según las localidades de Grecia y, digamos, el nivel de cultura. El reglamento que en él se impone no tiene nada de excepcional, cada uno aporta su cuota en forma de una pequeña contribución, consistente en un discurso metódico sobre un tema. Al principio de nuestro banquete se ha establecido la regla de que no se beberá demasiado. El pretexto es, sin duda, que la mayor parte de la gente que está allí ya tiene una fuerte resaca por haber bebido de más la víspera, pero de esta forma también nos damos cuenta de la importancia y de la seriedad del grupo de élite que componen esa noche los compañeros de bebida. Sin embargo, se produce algo que no estaba previsto, un desorden, por así decir. En un momento en que la reunión está lejos de haber terminado, cuando uno de los comensales, el llamado Aristófanes, tiene algo que observar, rectificación del orden del día o petición de explicación, aparece y entra un grupo de personas, ellos sí, completamente ebrios, Alcibíades y sus compañeros. Y Alcibíades, más bien a tontas y a locas, usurpa la presidencia y empieza a decir cosas cuyo carácter escandaloso quiero poner de relieve para ustedes. Esto supone que nos hagamos una cierta idea de lo que es Alcibíades, y también Sócrates, lo cual nos lleva lejos. Para uso corriente, lean en la vida de los hombres ilustres lo que Plutarco escribe al respecto. Pero también en este caso tendrán que hacer un esfuerzo, porque esta vida nos es descrita por Plutarco en lo que llamaré la atmósfera alejandrina, o sea, un curioso momento de la historia en el que todo en sus personajes parece pasar al estado de sombras. Me refiero al acento moral de lo que nos llega de aquella época que participa de una salida de las sombras, de una nequia, como se dice en la Odisea. La fabricación de Plutarco, sus personajes, con lo que supusieron como modelos, como paradigma para toda una tradición moralista que vino a continuación, tienen un no sé qué que nos hace pensar en el ser de los zombis. Es difícil hacer que allí vuelva a fluir sangre verdadera. Pero traten de imaginar, a partir de la singular carrera que nos traza Plutarco, que pudo ser aquel hombre, el hombre que se presenta ante Sócrates, es decir, ante el mismo de quien declara que fue su proto-Serastés, el primero a quien él, Alcibíades, amó. Alcibíades es una especie de pre-Alejandro. Sus aventuras en política están marcadas todas ellas, sin lugar a dudas, por el signo del desafío, de lo extraordinario, de la proeza, de la incapacidad de situarse o de detenerse en ninguna parte. Allá donde va produce un vuelco en la situación, hace bascular la victoria de un campo al otro sean cuales fueren los lugares por donde pasa, pero es expulsado de todas partes, exiliado, y, hay que decirlo, debido a sus malas acciones. Al parecer, si Atenas perdió la guerra del Peloponeso es porque consideró necesario convocar a Alcibíades en pleno curso de las hostilidades para que diera cuenta de una oscura historia, la llamada mutilación de los Hermes, que con la distancia de los años nos parece tan inexplicable como peregrina, pero que entrañaba segaramente un carácter de profanación y, hablando con propiedad, de injuria contra los dioses. Nosotros tampoco podemos considerar en absoluto limpia la memoria de Alcibíades y sus compañeros. Indudablemente, si el pueblo de Atenas le pidió cuentas, no fue sin motivo. Hay ahí una práctica que evoca, por analogía, no sé qué misa negra. No podemos dejar de percibir sobre qué fondo de insurrección, de subversión respecto a las leyes de la ciudad, surge un personaje como el de Alcibíades, un fondo de ruptura, de desprecio de las formas, de las tradiciones, de las leyes y, sin duda, de la religión misma. En ello reside ciertamente lo inquietante que un personaje como este lleva consigo. No es menos cierto que es portador, por donde quiera que pase, de una seducción muy singular. Y tras esta requisición del pueblo ateniense, él se pasa, ni más ni menos, al enemigo, a Esparta, a aquella Esparta que no sin razón es la enemiga de Atenas, porque él ha hecho previamente todo lo posible para que las negociaciones de concordia fracasen. He aquí, pues, que se pasa a Esparta, y a continuación no se le ocurre nada mejor, más digno de su memoria, que hacerle un hijo a la reina, a la vista y a sabiendas de todos. Resulta que es de todos conocido que el rey Agis no se acuesta con su mujer desde hace 10 meses, por razones que dejo de lado. La reina tiene, pues, un hijo suyo. Por otra parte, él dice, si lo he hecho no es por placer, es porque me pareció digno de mí asegurarle un trono a mi descendencia y honrar de esta forma el trono de Esparta con alguien de mi raza.
Cosas así, es comprensible, pueden cautivar durante algún tiempo, pero cuesta perdonarlas. Y, como sin duda ustedes saben, Alcibíades, tras hacer aportación de este regalo y de algunas ideas ingeniosas para la conducción de las hostilidades, se lleva su campamento a otra parte, y encima se planta en el tercer campo, el de los persas. Va a ver al representante del poder del rey de Persia en Asia Menor, a saber, Tisafernes, que, como nos dice Plutarco, no quiere nada a los griegos, en realidad los detesta, pero es seducido por Alcibíades. Desde ese momento, Alcibíades se dedicará a enderezar la fortuna de Atenas. Lo hace en condiciones cuya historia es también muy sorprendente, porque al parecer lo hace por medio de una red de agentes dobles y de traiciones constantes. Todas las advertencias que lanza a los atenienses son comunicadas de forma inmediata, a través de un circuito, a Esparta y también a los mismos persas, que se lo hacen saber a uno de la flota ateniense que ha pasado la información, de tal manera que Alcibíades está también informado de que en las altas esferas se conoce perfectamente su traición. En fin, cada uno de estos personajes se las arregla como puede. De lo que no cabe duda es de que, en medio de todo esto, Alcibíades endereza la fortuna de Atenas. Y, en consecuencia, sin que podamos estar absolutamente seguros de los detalles, que varían de acuerdo con la forma de relatarlos los historiadores antiguos, no puede producir sorpresa que Alcibíades vuelva a Atenas con las señales de un triunfo que va contra todas las costumbres y que, a pesar de la alegría del pueblo ateniense, será el inicio de un vuelco en la opinión. Porque nos encontramos frente a alguien que no puede dejar de provocar a cada instante aquello que podemos llamar la opinión. Su muerte es también algo muy extraño. Quien pudiera ser su responsable resulta oscuro. Según parece, tras una serie de vuelcos de su fortuna, a cual más sorprendente, como si en cualquier caso, sean cuales fueren las dificultades en las que se mete, nunca pudiera ser derribado. Al final una especie de inmensa acumulación de odio acabará con él, mediante los mismos procedimientos que, como dice la leyenda, el mito, es preciso usar con el escorpión, le rodean con un círculo de fuego, del que acaba escapando, y será desde lejos, con jabalinas y flechas, como habrá que abatirlo. Tal es la singular carrera de Alcibíades. Si bien he destacado en él para ustedes lo que corresponde a una potencia, a una penetración de ingenio muy activa, excepcional, diré sin embargo que el rasgo más sobresaliente del personaje es, además, por lo que se dice, el brillo añadido de su belleza. No solo la belleza precoz del niño Alcibíades, pues ya conocemos este aspecto tan vinculado a la historia de la forma de amor que por entonces reina en Grecia, o sea, el amor por los niños, sino su belleza, por tanto tiempo conservada, que a una edad avanzada hace de él alguien tan seductor por su forma como por su excepcional inteligencia. Así es el personaje. Entonces, he aquí que llega al banquete, a ese concurso que reúne a hombres sabios y graves, aunque sea en aquel contexto de amor griego que destacaremos dentro de un momento y que aporta ya un fondo de erotismo permanente contra el cual se destacan los discursos sobre el amor. Y le cuenta a todo el mundo algo que podemos resumir en estos términos, los vanos esfuerzos que hizo en sus tiempos de juventud, cuando Sócrates lo amaba, para hacer que éste lo jodiera. Esto es ampliamente desarrollado, dando detalles y en términos de una gran crudeza. No cabe duda, quiso hacer que Sócrates perdiera el control, manifestara su turbación, cediera a incitaciones corporales y directas a un acercamiento físico. Y esto es dicho públicamente, por un hombre ebrio, es cierto, pero cuyas palabras Platón no desdeña referimos en toda su extensión. No sé si me explico. Imagínense un libro que se publicara, no digo en nuestros días, porque Platón lo publica alrededor de unos 50 años después de la escena narrada, imagínense un libro que se publicara en un momento determinado, para facilitar las cosas, donde un personaje que sería, digamos, el señor Canary, un Canary que fuese al mismo tiempo un James Dean, contara en un librito destinado a la élite como hizo todo lo posible, en su época de universidad, para hacerse hacer el amor por, les dejo a ustedes la tarea de elegir un personaje. No es absolutamente necesario elegirlo entre el profesorado, porque Sócrates no era exactamente un profesor, pero también lo era un profesor un poco especial. Imagínense que sea alguien como el señor Masignon y que, al mismo tiempo, fuese Henry Miller. Esto produciría cierta impresión y ocasionaría algunas molestias al Jean-Jacques Pauvert que publicara el libro.
Recordémoslo ahora, cuando es preciso constatar que si esta obra nos ha sido transmitida a través de los siglos, es a través de las manos de aquellos a quienes hemos de llamar, a pesar de todo, hermanos diversamente ignorantillos, gracias a lo cual tenemos, sin lugar a dudas, el texto completo. Esto es lo que pensaba, no sin cierta admiración, al hojear la edición admirable que nos proporcionó Henry Estienne, con una traducción latina. Esta edición es bastante definitiva y tan perfectamente crítica ya como para que todavía hoy, en todas las ediciones diversamente eruditas, nos den su paginación. Para los que son algo novatos en la materia, sepan que los 872 hay otros con los que ven anotadas las páginas son la paginación de Henry Estienne, que data de 1575. Henry Estienne no es, ciertamente, un ignorantillo, pero cuesta creer que alguien capaz de consagrarse a erigir ediciones tan monumentales, esta no fue la única que hizo, esté tan abierto a la vida como para poder captar plenamente el contenido de lo que hay en el texto, en tanto es un texto sobre el amor. En la misma época que Henry Estienne, había otras personas interesadas en el amor y, por decírselo todo, cuando el año pasado les hablé, extensamente, de la sublimación con relación al amor de la mujer, la mano que mantuve en la sombra no era la de Platón, ni la de ningún erudito, sino la de Margarita de Navarra. Lo mencioné sin insistir en ello. Sepan ustedes que, en esa especie de banquete, de simposio, que es también su Heptamerón, excluyó cuidadosamente a aquellos personajes de negras uñas que por entonces aparecían, renovando así el contenido de las bibliotecas. Ella solo quiere caballeros, señores, personajes que, cuando hablan del amor, están hablando de algo que han tenido tiempo de vivir. Y en todos los comentarios del banquete de lo que estamos sedientos es también, en efecto, de esta dimensión que muy a menudo parece ausente. Pero poco importa. Para esa gente que nunca duda de que su comprensión, como dice Jaspers, alcance los límites de lo concreto, sensible, comprensible, la historia de Alcibíades y de Sócrates siempre resultó difícil de digerir. Como prueba de ello me basta la siguiente, que Luis el Rey, Ludovicus Regius, primer traductor al francés de aquellos textos que acababan de surgir de Oriente para la cultura occidental, sencillamente se detuvo en ese punto. Ya no siguió traduciendo. Le pareció que ya se habían pronunciado bastantes bellos discursos antes de que hiciera su entrada Alcibíades, y así es, por otra parte. Alcibíades le pareció algo sobreañadido, apócrifo. No es el único en obrar así. Les ahorro los detalles, pero un día Racine recibió, de una dama que se había abocado a fondo, el manuscrito de una traducción del banquete para que lo revisara. Racine, que era un hombre sensible, lo consideró intraducible, no solo la historia de Alcibíades, sino todo el banquete. Tenemos sus notas, que demuestran que examinó muy atentamente el manuscrito que le había sido remitido. Pero en cuanto a rehacerlo, porque se trataba nada menos que de rehacerlo, hacía falta alguien como Racine para traducir del griego, se negó. Poca cosa para él. Tercera referencia. Hace bastante tiempo tuve la suerte de pillar, en un rincón, las notas manuscritas de un curso de Víctor Brochard sobre Platón. Es algo muy notable, las notas están tomadas de un modo excelente, la escritura es exquisita y, en cuanto a la teoría del amor, se refiere a todo lo que es necesario, el Isis, el Fedro y, sobre todo, el banquete. Pero hay un juego muy divertido, una sustitución, cuando llegamos al asunto de Alcibíades, pisa el embrague y cambia el rumbo hacia Fedro, que toma el relevo. De la historia de Alcibíades no se hace cargo. Esta reserva merece más bien nuestro respeto. Al menos da fe de la sensación de que ahí hay algo que plantea un problema. Y preferimos esto a verlo resuelto mediante hipótesis singulares que salen a la luz con no poca frecuencia. La más hermosa, me apuesto lo que ustedes quieran, y el señor Leon Robin la comparte, cosa sorprendente, es que allí Platón quería hacerle justicia a su maestro. Los eruditos descubrieron que un tal Polícrates había publicado, algunos años después de la muerte de Sócrates, un panfleto donde éste sucumbe a diversas acusaciones de las que se hacen portavoces tres personajes. Este Polícrates habría puesto en boca de uno de ellos, Añitos, una requisitoria cuyo cuerpo principal consistía en que Sócrates era responsable de lo que les decía hace un momento, a saber,
El rastro de corrupción y de escándalo que Alcibíades fue dejando toda su vida, con el cortejo de disturbios, incluso de catástrofes, que suscitó. Hay que confesar que la idea de que Platón declarara inocentes a Sócrates y a sus costumbres, incluso a su influencia, haciéndonos presenciar una escena de confesión pública de esta clase, resulta ciertamente un torpe elogio. ¿Qué se imagina la gente que emite semejantes hipótesis? Que Sócrates no ceda a las maniobras de Alcibíades y que esto por sí solo justifique la presencia de este pasaje del banquete, destinado a realzar el sentido de sumisión ante la opinión pública, a mí, me deja estupefacto. Una de dos, o bien estamos ante una serie de razones que Platón no nos menciona, o bien este pasaje tiene, en efecto, su función. ¿Por qué la irrupción del personaje de Alcibíades? Y en presencia del personaje de Sócrates, con el que es posible relacionarlo a pesar de que su horizonte es más amplio, pero que le está vinculado en cierto modo de la forma más indisoluble. Alcibíades, que se presenta aquí en carne y hueso, tiene de hecho la relación más estrecha con el problema del amor. Veamos ahora de qué se trata, porque este es el punto a cuyo alrededor gira todo lo que está en juego en el banquete. Es ahí donde se esclarecerá de la forma más profunda, no tanto la cuestión de la naturaleza del amor como la cuestión que aquí nos interesa, a saber, su relación con la transferencia. Y por eso pongo énfasis en la articulación entre los discursos pronunciados en el simposio, al menos de acuerdo con el texto que de ellos nos ha sido transmitido, y la irrupción de Alcibíades. 2. Tengo que empezar bosquejándoles algo relacionado con el sentido de estos discursos, pero en primer lugar con el texto que se nos retransmite, el relato. ¿Qué es este texto? ¿Y qué nos cuenta Platón? Podemos preguntárnoslo en primer lugar. ¿Es una ficción, un invento? Como lo son manifiestamente muchos de sus diálogos, que son composiciones que obedecen a ciertas leyes. ¿Sabe Dios cuánto habría que decir al respecto? ¿Por qué este género? ¿Por qué esta ley del diálogo? Es preciso que dejemos estas lagunas de lado, y solo les indico que hay todo un abanico de cosas por conocer. Pero el banquete tiene también otro carácter, que no es del todo ajeno a la forma en que se nos muestran algunos de estos diálogos. Para hacerme entender, les diré en primer lugar que vamos a tomar el banquete, digamos, como una especie de acta de sesiones psicoanalíticas. En efecto, se trata de algo de este orden. A medida que progresa el diálogo y se van sucediendo las contribuciones de los distintos participantes en el simposio, ocurre algo, como son los esclarecimientos sucesivos de cada uno de esos flashes por el que viene a continuación y luego, al final, lo que nos es relatado como un hecho en bruto, incluso molesto, la irrupción de la vida ahí dentro, la presencia de Alcibíades. Y a nosotros nos toca comprender el sentido que hay en su discurso. Entonces, por lo tanto, si es de esto de lo que se trata, tendríamos una especie de grabación de este hecho según Platón. Como no había magnetófono, diremos que es una grabación sobre sesos. La grabación sobre sesos es una práctica sumamente antigua y que incluso sostuvo durante largos siglos la forma de escucha de la gente que participaba en cosas serias, porque el escrito no había adquirido la función de factor dominante en la cultura que tiene en nuestros días. Como las cosas se pueden escribir, las que hay que retener se encuentran en nuestro caso en lo que he llamado los kilos de lenguaje, pilas de libros y montones de papel. Pero cuando el papel era más escaso y los libros mucho más difíciles de fabricar y de difundir, era esencial tener una buena memoria y, por así decir, vivir todo lo que se escuchaba en el registro de la memoria que lo conserva. Y no solo al principio del banquete, sino en todas las tradiciones que conocemos, tenemos el testimonio de que la transmisión oral de las ciencias y de las sabidurías es absolutamente esencial. Así es, por otra parte, como todavía hoy tenemos conocimiento de ello. Al no existir la escritura, es la tradición oral lo que tiene función de soporte. A esto se refiere Platón cuando nos presenta cómo nos llega el texto del banquete. Se lo hace contar a alguien llamado Apolodoro. Conocemos al personaje, que existe históricamente. Se considera que es de una época que, respecto a la aparición del banquete, se sitúa algo más de 30 años antes, si adoptamos la fecha del 370, aproximadamente, para la aparición del texto. Platón nos dice que el momento en que Apolodoro recoge el relato de lo ocurrido es, pues, anterior a la muerte de Sócrates.
Y se considera que Apolodoro lo recibió de Aristodemo 16 años después del supuesto simposio, al que este último habría asistido, pues tenemos razones para saber que tuvo lugar en el año 416. Al cabo de 16 años, por lo tanto, un personaje extrae de su memoria el texto literal de lo que allí se habría dicho. En consecuencia, lo menos que se puede decir es que Platón emplea todos los procedimientos necesarios para hacernos creer en esa grabación sobre sesos que se practicaba de forma habitual, que siempre se practicó en aquellas fases de la cultura. Hace hincapié en que el tal Aristodemo, cito 178a, no había conservado un recuerdo completo, ni tampoco el propio Apolodoro, hay trozos de cinta estropeados, puede haber lagunas en algunos puntos. Todo esto, evidentemente, no resuelve en absoluto la cuestión de la veracidad histórica, pero sin embargo es de una gran verosimilitud. Si es mentira, es una bella mentira. Por otra parte, como es manifiestamente una obra de amor y quizás lleguemos a ver insinuarse la noción de que, después de todo, solo los mentirosos pueden responder dignamente al amor, incluso en tal caso el banquete respondería, sin duda, a lo que es la referencia primordial de la acción de Sócrates respecto al amor, esto último sí nos ha llegado, sin ambigüedad. Por eso es el banquete, sin lugar a dudas, un testimonio tan importante. Como sabemos, el propio Sócrates afirma que solo sabe alguna cosa, verdaderamente, en este registro. Sin duda, el Teages, donde lo dice, no es un diálogo de Platón, pero de todas formas es un diálogo de alguien que escribía sobre lo que se sabía de Sócrates y sobre lo que de él había quedado. Y allí encontramos el testimonio de que había dicho expresamente que, en suma, solo sabía esa pequeñez, esmicroutinos, de ciencia, matematos, relacionada con ton eroticon, las cosas del amor. Lo repite en los términos adecuados, y en términos que son exactamente los mismos, en un punto del banquete. ¿Cuál es el tema del banquete? El tema ha sido adelantado por el personaje de Fedro. Es, ni más ni menos, el mismo que dio su nombre a otro diálogo, al cual me referí el año pasado a propósito de lo bello, donde se trata también del amor, porque ambos están vinculados en el pensamiento platónico. Fedro es llamado Pater tou logou, el padre del tema sobre el que se va a tratar en el banquete. El tema es este: ¿para qué sirve ser sabio en amor? Y, como sabemos, Sócrates pretende no ser sabio en ninguna otra cosa más que en esta. Ello hace todavía más chocante la siguiente observación, que podrán apreciar en su justo valor cuando se remitan al texto: Sócrates no dice casi nada en su nombre. Este casi nada, se lo diré hoy si tenemos tiempo, es importante, de hecho creo que estamos llegando justo al momento en que puedo decírselo, es sin duda esencial, porque alrededor de este casi nada gira la escena y se empieza, como era de esperar, a hablar verdaderamente del tema. Sócrates lleva a cabo una especie de ajuste, de acomodación de la altura a la que es preciso considerar las cosas. Y, a fin de cuentas, respecto a lo que dicen los demás, Sócrates no sitúa el amor tan alto. Lo que dice consiste más bien en enmarcar las cosas, en ajustar las luces de tal forma que se vea precisamente esa altura, que es mediana. Si algo nos dice Sócrates, es sin duda que el amor no es cosa divina. No lo sitúa muy alto, pero eso es lo que le gusta. Incluso es lo único que le gusta. El momento en que toma la palabra, vale la pena que lo subrayemos, es inmediatamente después de Agatón. Voy haciendo entrar a los personajes a medida que se desarrolla mi discurso, en vez de presentárselos desde el principio. Están Fedro, Pausanias, Aristodemo, que ha llegado al final de la sobremesa, es decir que se ha encontrado con Sócrates y Sócrates lo ha traído. Están también Erixímaco, que es un colega de la mayoría de ustedes, porque es médico, y Agatón, el anfitrión. Sócrates, que ha traído a Aristodemo, llega con mucho retraso porque por el camino ha tenido lo que podemos llamar una crisis. Las crisis de Sócrates consistían en pararse en seco y mantenerse sobre un solo pie, en un rincón. Aquella noche se detiene en la casa de al lado, donde no se le había perdido nada. Queda plantado en el vestíbulo entre el paragüero y el colgador, y no hay forma de despertarlo. Hay que crear un poco de atmósfera en torno a las cosas. No son en absoluto historias tan aburridas como las pintan en el colegio. Un día me gustaría hacerles un discurso, tomaré mis ejemplos de Fedro,
precisamente, o también de cierta pieza de Aristófanes, sobre un rasgo absolutamente esencial, sin el cual no hay forma de entender cómo se sitúa lo que llamaré, en todo lo que nos propone la antigüedad, el círculo de las luces. Nosotros vivimos todo el tiempo inmersos en la luz. En suma, la noche nos llega por un cauce de neón. Pero piensen que hasta una época reciente, no es preciso remitirse a la época de Platón, la noche era la noche. Cuando vienen a llamar a la puerta, al comienzo del Fedro, para despertar a Sócrates, porque hay que despertarse un poco antes del amanecer, espero que sea en el Fedro, pero no importa, es al comienzo de un diálogo de Platón, es todo un problema. Se levanta, se encuentra verdaderamente sumido en la oscuridad, están verdaderamente sumidos en la oscuridad, es decir que apenas da 3 pasos tira cosas al suelo. Cuando se está sumido en la oscuridad, se está verdaderamente sumido en la oscuridad. Uno no reconoce a la persona que le toca la mano. Si examinamos lo que ocurre todavía en la época de Margarita de Navarra, el Heptamerón está lleno de historias basadas en el hecho de que en aquella época, cuando uno se desliza de noche en la cama de una dama, se considera de lo más factible hacerse pasar por su marido o por su amante, a condición de permanecer callado. Y esto se practica, al parecer, de forma habitual. Evidentemente, lo que llamaré, en un sentido muy distinto, la difusión de las luces cambia mucho las cosas en la dimensión de las relaciones entre los seres humanos. La noche no es para nosotros una realidad consistente, no puede verterse de un cucharón, no puede ser una negrura espesa. Esto nos priva de ciertas cosas, de muchas cosas. Todo esto para volver a nuestro tema, el tema al que tenemos que volver, al fin y al cabo, o sea, qué significa ese círculo de las luces en el que nos encontramos, y de qué se trata, en lo referente al amor, cuando de él se habla en Grecia. Cuando se habla de él, pues bien, como diría Perogrullo, se trata del amor griego. 3. El amor griego, tienen que hacerse a la idea, es el amor de los muchachos bellos. Y luego, punto y aparte, nada más. Está muy claro que cuando se habla de amor no se habla de otra cosa. Todos los esfuerzos que hacemos para poner esto en su sitio están condenados de entrada al fracaso. Sin duda, para tratar de ver exactamente qué es, estamos obligados a mover algún mueble, a restablecer cierta perspectiva, a colocarnos en una determinada posición más o menos oblicua, a decir que eso no era por fuerza lo único, evidentemente, seguro. De todas formas, en el plano del amor, era lo único que había. Me dirán ustedes que el amor de los muchachos es algo universalmente admitido. Hace mucho tiempo que lo dicen algunos de nuestros contemporáneos, que lamentan no haber podido nacer un poco antes. Pues no. No es menos cierto que, en toda una parte de Grecia, estaba muy mal visto, y que en toda una parte distinta de Grecia, Pausanias lo destaca en el banquete, estaba bien visto. Y como esto ocurría en la parte totalitaria de Grecia, entre los beocios, donde todo lo que no estaba prohibido era obligatorio, no solo lo veían muy bien sino que era un servicio obligatorio, uno no podía eludirlo. Los hay mejores que nosotros, dice Pausanias, entre nosotros los atenienses, eso está bien visto, pero aún así está prohibido, lo cual naturalmente refuerza su valor. Todo ello no nos puede enseñar gran cosa, salvo que era más verosímil, y a condición de que entendamos más o menos a qué corresponde. Para hacerse una idea, es preciso referirse a lo que dije el año pasado del amor cortés. No es lo mismo, pero ocupa en la sociedad una función análoga. De forma muy evidente, es del orden de la sublimación, en el sentido en el que el año pasado traté de aportar una ligera rectificación en sus mentes sobre qué hay realmente de su función. No se trata en este caso de nada que podamos poner en el registro de una regresión a escala colectiva. Si bien es cierto que la doctrina analítica nos indica que el soporte del vínculo social en cuanto tal es la fraternidad entre hombres, la homosexualidad, esta vincula al hombre con la neutralización del vínculo. Aquí no se trata de esto. No se trata en absoluto de una disolución del vínculo social y del retorno a una forma innata. Es, evidentemente, otra cosa, es un hecho de cultura, y por otra parte este amor es puesto en práctica en los medios señoriales de Grecia, el medio de la gente de una cierta clase, donde reina y donde se elabora la cultura. Este amor es evidentemente el gran centro de elaboración de las relaciones interhumanas.
Les recuerdo a ustedes de otra forma lo que había indicado al final de un seminario anterior, el esquema de la relación de la perversión con la cultura en la medida en que ésta se distingue de la sociedad. Mientras que la sociedad acarrea, por su efecto de censura, una forma de desagregación que se llama neurosis, la perversión, cuando es producto de la cultura, se puede concebir en un sentido contrario de elaboración, de construcción, de sublimación, pronunciemos la palabra. Y el círculo se cierra al aportar la perversión elementos que inquietan a la sociedad y al favorecer la neurosis la creación de nuevos elementos de cultura. Ello no impide que el amor griego siga siendo una perversión, por muy sublimación que sea. Aquí, no ha de pretender lucirse ningún punto de vista culturalista. La homosexualidad no deja de ser lo que es, una perversión. Que no nos vengan a decir, con la excusa de que era una perversión admitida, aprobada, incluso celebrada, que no era una perversión. Decimos, para arreglar las cosas, que si nosotros la curamos es porque en nuestra época la homosexualidad no es lo mismo, ya no está de moda, mientras que en época de los griegos desempeñaba su función cultural y por eso es digna de todas las consideraciones, es verdaderamente eludir el problema. Lo único que distingue a la homosexualidad contemporánea de la perversión griega, por Dios, creo que solo se puede encontrar en la calidad de los objetos. Aquí, los colegiales tienen acné y están cretinizados por la educación que reciben. Entre los griegos, hay condiciones favorables para que sean ellos el objeto de los homenajes, sin que sea necesario ir a buscar dichos objetos por los rincones laterales, al arroyo. Ahí está toda la diferencia. Pero en cuanto a la estructura, no hay distinción alguna que hacer. Esto es motivo de escándalo, dada la eminente dignidad con que hemos revestido el mensaje griego. Para eso nos rodeamos de buenas palabras. Por otra parte, nos dicen, no crean ustedes que las mujeres no reciban los homenajes adecuados. Así, Sócrates, no lo olviden, en el banquete, mientras que dice muy poca cosa en su propio nombre, hace hablar por él a una mujer, Diótima. ¿No ven aquí el testimonio de que el supremo homenaje le corresponde, incluso en boca de Sócrates, a la mujer? Esto es al menos lo que los espíritus bondadosos nunca dejan de ponderarnos a este respecto. Y añaden, ¿saben ustedes? De vez en cuando iba a ver a Lais, a Aspasia, a Teodota, que era amante de Alcibíades, en fin, todo cuanto se pueda aducir de entre los chismes de los historiadores. Y Jantipa, la famosa, de quien les hablaba yo el otro día, ella estaba ahí el día de su muerte, ¿saben ustedes? Y además lanzaba gritos como para dejar sordo a cualquiera. Pero, por desgracia, encontramos la prueba en el Fedón. Sócrates invita a que se la lleven lo antes posible, que la acuesten enseguida para poder hablar tranquilamente, solo quedan algunas horas. Con esta salvedad, la función de la dignidad de las mujeres quedaría preservada entre los griegos. Por mi parte, no dudo de la importancia de las mujeres en la sociedad griega antigua. Incluso diría que es algo muy serio, cuyo alcance verán luego. Es que tenían lo que llamaré su verdadero lugar. Y no solo tenían su verdadero lugar, sino que tenían un peso del todo eminente en las relaciones de amor. Tenemos toda clase de testimonios al respecto. Se demuestra, en efecto, siempre a condición de saber leer, no hay que leer a los autores antiguos con anteojeras, que ellas tenían un papel que para nosotros queda velado, pero que sin embargo es muy eminentemente el suyo en el amor, sencillamente, el papel activo. La diferencia que existe entre la mujer antigua y la mujer moderna es que la mujer antigua exigía lo que le correspondía, atacaba al hombre. Esto puede resultarles palpable en muchos casos. Cuando hayan abierto los ojos a este punto de vista sobre la cuestión, advertirán muchas cosas en la historia antigua que de otro modo parecerían extrañas. Aristófanes, que era un muy buen director de music hall, no nos disimuló cómo se comportaban las mujeres de su tiempo. Nunca ha habido nada más característico y más crudo sobre las maniobras de las mujeres, y precisamente por eso el amor sabio, si me permiten la expresión, se refugiaba en otra parte. Aquí tenemos una de las claves de la cuestión, que no tiene por qué sorprender tanto a los psicoanalistas. Todo esto parecerá un rodeo muy largo en nuestra empresa, que es analizar un texto cuyo objeto consiste en saber qué es ser sabio en amor. Disculpen el rodeo.
Sabemos que el texto pertenece a la época del amor griego y que este amor es, por así decir, el de la escuela, quiero decir el de los escolares. Y por razones técnicas, de simplificación, de ejemplo, de modelo, este amor permite captar una articulación siempre elidida en lo que tiene de excesivamente complejo el amor con las mujeres. Por eso este amor de la escuela puede servir legítimamente, para nosotros y para todos, como escuela del amor. Ello no significa que haya que repetirlo. Quiero evitar todos los malentendidos, enseguida dirán que propago el amor platónico. Hay muchas razones para que esto no pueda servir ya de escuela del amor. Si les dijera cuáles, sería como atravesar las cortinas con la espada sin saber qué hay detrás. Créanme, por lo general, lo evito. Hay razones por las que no se puede repetir, incluso es imposible repetirlo. Una de estas razones, que quizás les sorprenderá si la planteo ante ustedes, es que para nosotros, en el punto en que nos encontramos, el amor y su fenómeno, y su cultura, y su dimensión, el amor ya no engrana desde hace algún tiempo con la belleza. Esto puede sorprenderles, pero es así. Aunque todavía no se hayan percatado de ello, se darán cuenta si reflexionan un poquito. Verifíquenlo por ambas partes, por el lado de las obras bellas, del arte, primero, y por el lado del amor, y se darán cuenta de que es verdad. Es en todo caso una condición que hace difícil que enfoquen ustedes lo que está en juego, y precisamente por esta razón doy un rodeo. Volvemos a la belleza, a su función trágica, cuya dimensión destaqué el año pasado, porque es ella la que da su verdadero sentido a lo que Platón nos dirá del amor. Por otra parte, está completamente claro que ahora el amor ya no se ajusta al plano de la tragedia, ni tampoco a otro plano del que hablaré enseguida. Se encuentra en el plano de lo que se llama, en el discurso de Agatón, el nivel de Polimnia. Es el nivel de lo que se presenta como la materialización más viva de la ficción como esencial. Para nosotros, es el cine. Platón estaría encantado con esta invención. No hay mejor ilustración para las artes de lo que Platón sitúa en el origen de su visión del mundo. Lo que se expresa en el mito de la caverna, lo vemos ilustrado a diario mediante esos rayos danzantes que manifiestan en la pantalla todos nuestros sentimientos que permanecen en el estado de sombras. Y a esta dimensión le corresponde hoy día en el arte, de la forma más eminente, la defensa y la ilustración del amor. Por eso les dije no hace mucho, declaración que no deja de despertar sus reticencias, porque la hice de forma muy accesoria, aunque será el eje de nuestro progreso, que el amor es un sentimiento cómico. Pero es preciso un esfuerzo suplementario para alcanzar el punto conveniente de enfoque que le da a esto el alcance que le corresponde. Hay dos cosas en mi discurso pasado que he observado a propósito del amor y se las voy a recordar. La primera es que el amor es un sentimiento cómico. Verán ustedes lo que en nuestra investigación lo ilustrará, y a este respecto cerraremos el círculo que nos ha de permitir recuperar lo esencial, la verdadera naturaleza de la comedia. Tan esencial es esto, tan indispensable, que por eso mismo encontramos en el banquete aquella presencia que, desde hace tanto tiempo, los comentadores nunca han conseguido explicar, la de Aristófanes, quien sin embargo era, históricamente hablando, enemigo jurado de Sócrates. La segunda cosa que quería decir, algo con lo que nos encontraremos constantemente y que nos servirá de guía, es que el amor es dar lo que no se tiene. Verán cómo esto surge igualmente en una de las espiras esenciales de aquello por lo que tendremos que pasar en nuestro comentario. De cualquier forma, para dar comienzo al desmontaje mediante el cual el discurso de Sócrates tendrá para nosotros su función esclarecedora, digamos que el amor griego nos permite aislar en la relación del amor los dos participantes, en neutro. Se trata de algo puro que se expresa naturalmente en género masculino y que, en primer lugar, permite articular lo que ocurre en el amor en el plano de la pareja formada respectivamente por el amante y por el amado, el Erastés y el Eromenos. Lo que les diré la próxima vez les mostrará cómo el proceso de lo que se desarrolla en el banquete nos permite calificar estas dos funciones, el amante y el amado, con todo el rigor del que es capaz la experiencia analítica. En otras palabras, en una época en que la experiencia analítica, en cuanto tal, falta, en que el inconsciente, en su función propia con respecto al sujeto, es sin duda la dimensión que menos se presiente,
Y por lo tanto con las limitaciones que ello comporta, veremos claramente articulado algo que coincide con la cima de nuestra experiencia, algo que traté de desarrollar ante ustedes bajo la doble rúbrica, un primer año, de la relación de objeto, y luego, del deseo y su interpretación. Para decirlo en las fórmulas a las que llegamos, verán ustedes aparecer al amante como el sujeto del deseo, con todo el peso que tiene para nosotros este término, el deseo, al amado como el único que, en dicha pareja, tiene algo. La cuestión es saber si lo que tiene guarda relación, diría incluso una relación cualquiera, con aquello que al otro, al sujeto del deseo, le falta. La cuestión de las relaciones entre el deseo y aquello ante lo cual éste se fija ya nos condujo a la noción del deseo como deseo de otra cosa. Llegamos a ella por las vías del análisis de los efectos del lenguaje sobre el sujeto. Es muy raro que una dialéctica del amor, la de Sócrates, que precisamente se llevó a cabo por entero mediante la dialéctica y un ensayo de los efectos imperatorios de la interrogación en cuanto tal, no nos conduzca a la misma encrucijada. Hace mucho más que eso, nos permite ir más allá y captar el momento de báscula, de reversión, donde, de la conjunción del deseo con su objeto en tanto que inadecuado, debe surgir aquella significación que se llama el amor. A quien no ha captado esta articulación y las condiciones que supone en lo simbólico, lo imaginario y lo real, le resulta imposible captar que está en juego en ese efecto, tan extraño por su automatismo, que se llama la transferencia, imposible comparar la transferencia y el amor y medir qué parte, qué dosis, hay que atribuir a cada uno de ellos, y recíprocamente, de ilusión o de verdad. En esto, la investigación en la que les introduzco hoy demostrará ser para nosotros de una importancia inaugural. 23 de noviembre de 1960. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más videos. Hasta la próxima.